Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar un trabajo sobre el tiempo desencofrado. Mis compañeros son Poema P. Bryan, Elera y Amario. A continuación vamos a explicar una breve introducción de acuerdo al trabajo. Actualmente en el país existe un gran cierto porcentaje de crecimiento poblacional, lo cual pues hace que haya más obras de construcción para poder expandirse. En el Perú, pues, hay una variación positiva de 6,7% de que acelera el dicho sector de construcción. Eh, Esto se puede ver en el comercio como una publicación. Este, eh, el sector de construcción es muy importante ya que con eso podemos dar hogar, vivienda o facilidades a la hora de transporte, carreteras, este, para así mejorar el tipo de vida de las personas. Pero en muchas de las obras se desperdician materiales o se malgasta o se desechan y esto contamina el medio ambiente. Esto se debería poder tratar de arreglar ahorrando o reciclando material. En el presente informe, pues, se presentará un análisis para el tiempo desencofrado. Definición. Eh, los encofrados sirven para poder dar forma a una cierta columna, un puente o lo que se requiera, una viga. Este, Esto también ayuda a que no se vea afectado y no tenga ninguna deformación. También a veces ayuda con la temperatura para que se defienda de temperaturas extremas. El tiempo desencofrado es muy importante para la economía y esto depende de la calidad del hormigón, de la naturaleza y del aglomerante utilizado. Eh, los encofrados son estructuras temporales. Se tiene, se tiende a hacer para crear unas estructuras que soporten ciertas cargas ya prediseñadas. Y las variables que influyen en esto pues, son las características del hormigón, los específicos del proyecto, factores ambientales y las características del encofrado, como el material que se usa, madera, aluminio o cualquier otro metal. Sus funcionalidades, pues, sirve de molde para obtener el diseño previsto, sea una viga, sea una columna. Eh, impir- im- Impide la pérdida de lechada y materiales finos. Eh, Asegura la correcta colocación de armaduras y sus recubrimientos. Y resguarda el hormigón de temperaturas extremas, como ya se ha dicho antes. Las propiedades del tiempo de desencofrado es la rigidez y resistencia para poder soportar el peso del concreto y conseguir la forma deseada. Eh, debe ser, Debe ser hermético para que no haya fugas de concreto ni defectos en la superficie de la estructura. Resis- eh, Su resistencia a los componentes de concreto como agua, aditivos, entre otros. Y no debe tener una fuerte adherencia al concreto para que el poder extraerse sea de una manera más fácil y sencilla. Sus ventajas son que si se logra tener un buen encofrado como resultado final, obtienes la forma deseada. Eh, También así ofrece una gran resistencia y tenacidad del concreto. Es fácil de desencofrar y si es debidamente hecho. Pero eso también tiene ciertas desventajas, como, bueno, con respecto al tiempo desencofrado, hay una cierta reducción en el recubrimiento al elemento estructural. También se compromete la resistencia del elemento estructural para soportar las cargas correspondientes. Y hay daño en el acabado del elemento estructural. Pero con respecto al material, eh, por ejemplo, en el caso de la madera, eh, comparándolo con el metal, se verifica que el metal obtendría un resultado de cara vista. Por otro lado, la madera también podría llegar a ese resultado, pero representaría un costo adicional.
En una edificación, al no contar con el correcto control de calidad, eh, se pueden representar ciertos inconvenientes que abarcarán desde la pérdida de resistencia, eh, o en el peor de los casos, esto implicaría realizar una demolición. Se perdería todo el material. Bueno, los métodos. Previamente, debemos saber que el tiempo para el desencofrado depende del endurecimiento del concreto, según varios factores, ¿no? Uno de ellos es la calidad del concreto, según su cantidad de agua, granulometría o dosificación del amasado, según su naturaleza de aglomerante empleado, cómo es la calidad del cemento, aditivos. Otro es su temperatura, la temperatura del ambiente y otras sobrecargas a las que está sometido el elemento estructural, ¿no? Eh, para determinar sí, siguiente diapositiva. Para poderlo determinar, ya, ok. Tenemos el método de coeficiente de maduración, el cual nos indica que podemos obtener el coeficiente de maduración en grados centígrados horas o grados centígrados días, eh, a través de la sumatoria del promedio de temperaturas, siempre en grados centígrados, menos la temperatura de referencia, multiplicado por el intervalo de tiempo en horas o en días, ¿no? Según eso podemos obtener el coeficiente de maduración. El siguiente método es el método para concreto armado, también conocido como método simplificado de Grundy y Cavaillá, que podemos obtener el número de días para desencofrar eh, según esta fórmula, que es 400 sobre la división de la carga que actuará posteriormente sobre la carga máxima que actúa sobre este elemento a desencofrar, más 0,5 y todo esto multiplicado por la temperatura media, siempre en grados centígrados, sumando 10. Bueno, el procedimiento para el desencofrado eh, previamente deben ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente al empuje del concreto, ya que el concreto eh, eh, tiene un esponjamiento, por así decirlo, y para que no se deforme, el encofrado tiene que ser construido según un previo diseño, ¿no? Luego se puede incluir un efecto de vibrado para para la densificación y su remoción no cause daño al concreto, como fisuras tal vez, ¿no? Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el contratista debe presentar los diseños, ¿no? de los encofrados para la revisión y aprobación del supervisor. Los encofrados deberán ser construidos de manera que el elemento de concreto vaciado tenga la forma, dimensiones del proyecto y que se encuentre de acuerdo con los alineamientos y cotas aprobadas por el supervisor. Y deberán presentar una superficie lisa y uniforme, para que pueda, en el momento del desencofrado, puedan ser de fácil remoción sin causar siempre daños al elemento estructural. Luego, siguiente, por favor. Tenemos, bueno, luego de tener los materiales, ¿no? Los encofrados para poder utilizarlos en los elementos, para el desencofrado se tiene un orden lógico, por así decirlo, en el siguiente orden, que son las columnas, los laterales de las vigas, luego los muros, los fondos de vigas, las losas y finalmente con las escaleras. Eh,
Bueno, siguiente va a hablar mi compañero. Bueno, me toca hablar sobre los ejemplos. Eh, Primero hablemos sobre los proveedores. Bueno, los proveedores principalmente son el EFCO, EFCO, que es una empresa que alquila estos sistemas de encofrado eh, desde el año 95, 1995, siendo sus primeros trabajos con COSAPI, con una construcción, en la construcción de Jockey Plaza, en Surco. Es uno de los pioneros, esta empresa es uno de los pioneros que en traer la tecnología del encofrado metálico desde en el Perú por el año 94. Luego otra empresa que también se encarga de estos encofrados es PERI, PRI, que permite realizar muros, sus encofrados, pilares, losas, vigas de cuelgue y escaleras con el método monolítico. Bueno, este sistema tiene la ventaja que aumenta la productividad en la construcción, por ejemplo, de viviendas de fabricación en línea o viviendas masivas. Luego, en otra más conocida, otro proveedor es Ulma. Está diseñada para la construcción, la ejecución de partes de estructuras de hormigón voladizo y a considerable altura. Son sus encofrados. Por ejemplo, en la construcción del tramo 2 del tren eléctrico. El Forza es otro proveedor que en un solo día y en una sola etapa se podría vaciar la fachada, los muros internos y losas de una vivienda con sus encofrados. Luego, es más rápido que otro sistema porque es liviano y fácil de armar, o de desarmar y de transportar. Luego, ejemplo de usos en obras. Bueno, el ejemplo de usos, hablemos sobre el desencofrado en Uruguay. Bueno, en la imagen primero podemos ver cómo se encofra una columna. Se está encofrando una columna. Siguiente imagen, por favor. Ese es el molde para la columna del encofrado. Siguiente. Bueno, ahí se está encofrando un muro en un sótano, creo que es de un sótano. Siguiente. Bueno, ese es el molde de un encofrado para una escalera con sus respectivos. Bueno, ese es un encofrado en viga. Siguiente, por favor. Y ese finalmente es un encofrado en losa. Ya. Hablemos sobre el desencofrado en Uruguay. Bueno, el objetivo de este ejemplo es para determinar cómo es la situación actual en Uruguay con respecto a los tiempos de desencofrado. ¿Cuál es la metodología que más se usa? ¿O cuál es el que la empresa ve más factible? Bueno, para esto, primero, el método para determinar cuál es el tiempo mínimo de desencofrado, ellos usan el coeficiente de maduración. Pero antes tenemos que tener unos criterios. Ellos se basan en criterios en Uruguay que son el descascaramiento de fragmentos de hormigón, luego las roturas de aristas o esquina de la pieza, aparición de fisuras, terminación lisa de la pieza, correcto vibrado de la misma, hierros a la vista o falta de descubrimiento. Ahí viene nuestro método para determinar, que es el coeficiente de maduración. El coeficiente de maduración es el método es una técnica reconocida para la medición, combinado que tiene la temperatura y el tiempo en el desarrollo
de la resistencia del concreto para obtener una buena resistencia y una buena dureza. Este método se basa en las medidas de temperaturas históricas del concreto para estimar la resistencia que desarrollará durante el tiempo de curado. El método prácticamente usa, la temperatura y el tiempo, y el tiempo puede tener un intervalo que es en horas o en días. Bueno, de estos desencofrados en Uruguay se puede concluir que la decisión se encuentra en el nivel de mandos medios y en manos de técnicos, ingenieros y arquitectos. Bueno, el factor fundamental, hay personas que todavía no saben de estos métodos. El 88% en Uruguay declaran que no usan ningún método o para determinar el tiempo mínimo, mientras que el 70% de las personas que declaran tener un método se basa en la práctica diaria. Luego, finalmente, no, siguiente, por favor. Las recomendaciones. Bueno, en recomendaciones, buen punto que para recomendar sería que es necesario que para el desencofrado se golpee el material antes de pasar a retirarlo, porque tiene que estar como que duro para ver si realmente la estructura está duro. Otra recomendación es se necesita revisar el tiempo de curado y para poder saber si realmente ya está listo para poder desencofrar. Y sobre todo si esto se utiliza el retardante, acelerante u otro aditivo. Bueno, otra recomendación sería que si vas a retirar los encofrados y lo vas a reutilizar, sería necesario limpiarse estos material para poder quitar así el polvo o el concreto que está pegado, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también es necesario revisar que el encofrado esté con la superficie uniforme para que cuando se desencofre sea de una manera limpia, sea fácil de quitar. Conclusiones. Bueno, se logró al conocer, mediante el informe, se logró conocer en qué tiempo es el adecuado para poder desencofrar y no causar estragos en cualquier tipo de estructura. También se dio a conocer el orden correcto para desencofrar, empezando por las columnas, pasando por las vigas, muros, losas y terminando por las escaleras. También se dio a conocer sobre el método para desencofrar a su debido tiempo, la ecuación. Se describieron la ventaja, desventaja de las propiedades de los encofrados y sus respectivas propiedades. Bueno, en la ingeniería, esa es una conclusión más general. En la ingeniería el encofrado es la pieza fundamental para la construcción, ya que moldea y da la forma a la estructura en el concreto, en su estado fresco. Y también su función es proteger el, el concreto de golpes o temperatura ambiente o pérdida de agua. Siguiente. Eso sería todo. Gracias por prestarnos atención. Gracias.